Somos una empresa formada por profesionales de alto reconocimiento en el área de salud, especializados en normas ISO, gestión y administración de laboratorios, y estamos aquí para contribuir al crecimiento y mejora continua de su organización. Vive la calidad y entrega confianza en tus resultados. Asesoramos y capacitamos a nuestros socios y clientes de laboratorios de baja y mediana complejidad en sistema de gestión de calidad para alcanzar certificaciones y acreditaciones a nivel internacional. Cuenta con el apoyo de expertos para cumplir tus proyectos, porque la calidad no se improvisa. Bienvenidos a este gran sueño. Aprende a planificar y a mejorar. Evoluciona. Es tu momento de brillar, porque la experiencia y la pasión de NAEM es la mejor decisión de tu organización. Bienvenidos a este gran sueño. Un sistema de gestión de calidad es la mejor inversión para crecer y mejorar cada día. Caminemos juntos por un sistema de salud de calidad, por nosotros y por nuestros pacientes. Todo sistema de gestión de calidad involucra un compromiso, tanto de la alta dirección como del personal de laboratorio. Gestionemos juntos la calidad, que es el camino hacia la excelencia. El ADN debe ser objetivo, buscar la verdad, lograr que la balanza se incline hacia el lado correcto, sea cual fuere. No puede ser interpretado al gusto de nadie. Como perito experto en genética forense, estoy aquí para asesorarte, guiarte y dar respuesta a todas tus inquietudes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en nuestro lanzamiento de nuestro primer diplomado de Hematología Clínica 2024. Mi nombre es Natalia Herrera, yo soy gerente de NAEM y para mí es un gusto tenerles a todos acá. Así que comparte este link para que todas las personas puedan revisarlo. Y pues hoy vamos a presentarlos quiénes somos NAEM Ecuador. Estamos acá, por supuesto, en Ecuador y pues bueno, este sueño empezó desde el 2015 por una tesis universitaria y pues aquí ya nos encontramos con este proyecto súper apasionado. Nuestra misión o nuestra pasión era mejorar la calidad de los laboratorios y empezamos en un laboratorio que es Servilab, donde nos dio esta oportunidad para poder ayudar, fomentar la calidad y pues bueno, nuestros compañeros más adelante también ya los van a conocer. Sí, somos un grupo de bioquímicos clínicos de la Universidad Central del Ecuador y también tenemos otros profesionales de la salud que nos están acompañando. Ya, los objetivos de nuestra empresa son expandir nuestra oferta académica hacia el Ecuador y América Latina y también fortalecer iniciativas de responsabilidad social. Así que hemos estado en varios eventos universitarios, hemos impartido muchos cursos, capacitaciones, webinars y pues bueno, muchos de ustedes que están acá les mando un saludo, siguen enviando por el chat de qué país nos están acompañando, de qué ciudad y pues bueno, aquí estamos el día de hoy para informarles todo lo que van a aprender en nuestro diplomado. El diplomado va a ser desde marzo, ya estamos a punto de iniciar la siguiente semana hasta agosto, ¿sí? Como tal, mi empresa o la empresa NAEM está reconocida como un operador de capacitación en el Ministerio de Trabajo y pues bueno, el día de hoy les voy a indicar cuál es nuestra visión. Nosotros somos empresarios con propósito de trascender y servir a la comunidad, ¿sí? Para el 2024 queremos posicionarnos a nivel nacional y también regional y pues bueno, brindar estos soportes y alianzas también que queremos lograrlo con este tipo de información de cursos y ahora nuestro primer diplomado que estamos muy gustosos de que ustedes nos acompañen, ¿sí?
Nuestro equipo de trabajo pues los van a conocer, más adelante estaremos y los podrán ver y un poco saber de ellos. Está Paulina Lucina, que está en la parte técnica, está Abraham Narváez, que es el presidente de la empresa, está Antonio Taco, que es de la parte administrativa, está la doctora María Elisa Lara, que nos ayuda mucho en la parte de capacitaciones forenses, y algunos facilitadores, está Michelle Taco, tenemos asesores científicos como Gabriela Castillo, también tenemos a Anthony, en soporte tenemos a Evelyn Rodríguez, que ustedes lo van a estar pendientes también, les van a llamar o les van a mandar mensajitos, y tenemos también a nuestro director de operaciones, que es el Magíster Fernando Vivanco. Tenemos a Paola y tenemos también a Carlos Erazo. Sí, así que los vamos a conocer a todos ellos o a la mayoría más adelante o el día de mañana. Y pues bueno, sería un gusto para nosotros estar acá junto a ustedes para hacerlo. Y pues bueno, ¿qué nos llevó a realizar este diplomado de hematología? Y bueno, nos habían solicitado, aquí en Ecuador no hemos tenido esa experiencia de aprender desde las universidades un conocimiento tan avanzado, específico, y pues bueno, hemos visto esta manera de poder llegar hacia ustedes con precios que son accesibles, porque queremos democratizar el conocimiento. Así que pues bueno, este no solamente es un curso intensivo, especializado en hematología clínica, sino que también mejorará la calidad de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes. Eso es el objetivo en general, que nosotros entreguemos unos buenos diagnósticos o que seamos un apoyo diagnóstico para los médicos y lograr con esto pues que la calidad de los sistemas de salud vaya mejorando aquí en Ecuador. Y más aún, estamos muy felices de que haya personas de otros países que están interesados. Tenemos a Bolivia, tenemos a Nicaragua, tenemos a Colombia, está México. Así que, pues bueno, gustosos de que ustedes puedan participar y seguir viendo lo que vamos a tener en este diplomado. Nosotros como tal tenemos un aval académico de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ciencias Químicas y algunos auspicios institucionales. Desde México nos está acompañando también Calidad Preanalítica, y desde Perú el Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú, así como nuestras empresas y nuestras alianzas que tenemos con varias de ellos que pues nos estarán acompañando durante todo este proceso, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos y ya lo vamos a presentar. Estamos con el doctor Cristian López, que será el principal ponente de este diplomado. Él cubrirá 4 de los 5 módulos que vamos a ver. Más adelante les vamos a indicar cuáles son estos módulos. El doctor es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, tiene un posgrado en Patología Clínica, Medicina de Laboratorio, es especialista en Administración y Organización de Hospitales, tiene un diplomado en Hematología por la Universidad San Jorge, tiene un diplomado internacional en Infectología, además diplomados de temas selectos en hematología, en microbiología, tiene una medalla de las Naciones Unidas otorgado en mayo del 2016 por Minute Force Commander. Es conferencista nacional e internacional, así que ustedes ya lo conocen y los que no lo conocen, pues hoy tienen la oportunidad de conocerlo. Además es docente universitario de carreras de Medicina, Laboratorio Clínico y Odontología. Así que hoy lo van a conocer un poco más. Nos está acompañando acá para explicar todos los temas tan bonitos que vamos a tratar durante este proyecto del diplomado. Tenemos a Abraham Narváez, que va a estar acompañándonos en los temas de control de calidad. Él es bioquímico clínico de la Universidad Central del Ecuador, especialista en gestión y administración de laboratorios, auditor interno por la Universidad Regiomontana de Monterrey, fue responsable de la asesoría científica en banco de sangre a nivel país
y asesor y auditor capacitador, manejo y implementación de sistemas de gestión de la calidad, analista, coordinador, supervisor de varios laboratorios a nivel público y privado, y también es un operador de capacitación calificado por el Ministerio de Trabajo aquí en Ecuador. Tenemos también el magíster Fernando Vivanco. Él es bioquímico clínico, magíster en sistemas de gestión de calidad, diplomados tienen calidad, en maestrante en gestión de epidemiología y salud pública, jefe de laboratorios de alta complejidad, director académico de NAEM y evaluador líder externo del Servicio de Acreditación Ecuatoriana. Así que tenemos un lujo de ponentes del día de hoy que vamos a tenerlos y ustedes lo van a poder ver durante todo el diplomado. Así que, pues bueno, les voy a dar brevemente cuáles son los objetivos de este diplomado y pues lo que queremos es básicamente que ustedes puedan identificar, que se sientan seguros al momento de emitir un diagnóstico, de tener placas, de poder identificar, de tener un examen de biometría hemática y saber que lo que ustedes están emitiendo, validando, pues es lo correcto. Así como yo los he venido diciendo todo este tiempo, en el laboratorio clínico nosotros salvamos vidas. Así que uno de estos objetivos es que ustedes puedan identificar y puedan exportar esos diagnósticos que van a salvar vidas. Así que estos son los eventos de nuestro diplomado. Y una oportunidad única que ustedes van a tener es que nosotros no solamente vamos a abarcar fundamentos teóricos que son súper importantes y les vamos a explicar cómo va a funcionar esto, pero también queremos compartir la experiencia de años del doctor López, del doctor Narváez, de Vivanco, que nos ayudarán mucho a aprender. Quizás la mejor forma de aprender es compartiendo esa experiencia. Y nosotros como NAEM, durante todos estos 9 años que ya estamos junto a ustedes, lo hemos hecho. Hemos compartido ese conocimiento y esta no va a ser la excepción. Así que dentro del contenido vamos a tener 5 módulos en serie roja, blanca, plaquetaria y banco de sangre y el de control de calidad. Y vamos a estar desde marzo a agosto. ¿Sí? Así que hoy ya les queremos indicar los temas que vamos a dar y así que le invito ya al doctor Cristian López, que nos está acompañando acá, para que pues nos explique todo lo que nos va a dar este evento. Entonces le vamos a dar la más cordial bienvenida y le invitamos por favor a pasar al doctor Cristian López. Muchísimas gracias por estar acá. Muy amable, Nati. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con él y quiero agradecerles públicamente pues, por esta iniciativa, por llevar el conocimiento a toda América, a todos los profesionales que quieren realmente aumentar esa competencia profesional. Así que muchas gracias primero a ustedes y vamos a darles todo el conocimiento que ustedes tengan en este momento para que visualicen qué es lo que contiene nuestro Diplomado Internacional de Hematología Clínica. Así que les dejo con el doctor para esta masterclass de todo lo que ustedes van a aprender. Así que aprovechen súper pilas, mándenos mensajitos, vamos a estarles mandando, o si es que tienen más preguntas por el chat, todo el grupo está activo para que ustedes puedan ya inscribirse y puedan hacer los pagos correspondientes. Recuerden que solo hasta el 8 de marzo estamos con esta preventa, que ya les vamos a indicar también cuáles son los precios. Así que, Doc, le dejo todo el escenario suyo. Muchísimas gracias, Nati. Muchas gracias a NAEM. Realmente siempre es un placer estar con ustedes, trabajando con una empresa tan seria y sobre todo que tenga este espíritu de enseñanza y de docencia a tantas personas que están ávidas de conocimiento. Realmente el nivel, el impacto que tenemos pues es no solo a nivel nacional sino internacional. Así que yo agradezco mucho esta oportunidad y quiero presentarles a ustedes una pequeña pastillita de lo que va a ser nuestro diplomado. No nos vamos ahorita a extender porque nos extenderíamos 3 años más o menos, pero les voy a dar una pastillita muy importante para que ustedes sepan qué es lo que contiene nuestro diplomado. Miren, por aquí tenemos el inicio con serie roja y lo primero que tenemos que analizar es la biometría hemática. ¿Cuál va a ser ahorita la dinámica de estos 45 minutos que tenemos para exponerles esto? Yo voy a primero a darles una pequeña introducción de estos temas y luego vamos también a hacer unos pequeños tips
a nivel de la pizarra para que ustedes vean la parte práctica y cómo tiene que ser lo aplicativo de cada uno de ustedes. Miren, aquí primero comenzamos con la biometría hemática. En la biometría hemática vamos a ver realmente la importancia y el impacto clínico que tiene la biometría hemática. Pues la biometría hemática, lo primero que tenemos que hacer en nuestro diplomado, vamos a aprender que no se valoran los resultados con porcentajes. Sí, vamos inclusive a hacer un ejercicio aquí y vamos a ver que esas decisiones terapéuticas que a veces las estamos tomando a base de los porcentajes, pues no están del todo adecuadas. Tenemos que tomar las decisiones terapéuticas con los valores absolutos de los diferentes estirpes celulares que tengamos, ¿no es cierto? Otra cosa es que en la biometría hemática, aparte de lo que nos han enseñado, nos han dicho que solo tenemos que ver leucocitos arriba, si es que la hemoglobina está baja y si es que las plaquetas están bajas y nada más. Entonces hay muchos insumos en la biometría hemática, hay muchos parámetros que inclusive no solo tienen que ver con hematología, tienen que ver con parasitología, tienen que ver con un impacto clínico a nivel de cardiopatías, de hepatopatías, de trasplantes, y todo eso vamos a ir viendo, vamos a ir profundizando. Queremos que este diplomado realmente tú seas un experto en hematología, una persona que pueda tener la capacidad diagnóstica, y eso es algo que nos ha caracterizado. Como yo he dicho a muchos de los estudiantes que hemos formado, existen patologías de un diagnóstico relativamente fácil y que lo podemos hacer solo a este nivel, a nivel de la biometría hemática. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una anemia macrocítica con reticulocitos elevados de 300.000, automáticamente yo sé que es una anemia hemolítica. Entonces, ese primer tamizaje inicial, ese primer diagnóstico inicial, yo lo puedo hacer, y como ustedes lo han visto, lo he podido hacer en menos de 10 segundos. Ahora que después de eso yo puedo continuar la investigación de esta hemólisis, haciendo otras cosas que vamos a ver acá, eso es diferente. Entonces, hay patologías que, como ven, puedo ya dar una impresión diagnóstica inicial con la biometría hemática. Pero hay otras que tienen una mayor complejidad que me demoraré un poco más de tiempo, tendré que hacer, por ejemplo, en linfomas, tendré que hacer inmunofenotipos, tendré que hacer biopsia de ganglio, inmunohistoquímica, tendré que hacer biología molecular, citogenética y muchas cosas que nos van a permitir llegar al verdadero diagnóstico de los pacientes. Entonces, justamente esto que ustedes ven aquí, la fisiopatología, el diagnóstico, la identificación y la interpretación. Hay un mito muy interesante que nos han dicho que el personal o los profesionales de laboratorio no están en capacidad de hacer diagnóstico. Pues les cuento que eso es falso. ¿Y saben por qué? Porque el laboratorio tiene todas las herramientas diagnósticas. Tiene área de hematología, tiene coagulación, tiene hormonas, tiene inmunohistoquímica, tiene química sanguínea, microbiología, banco de sangre. Y todas estas, cuando se manejan de manera integral o holística, nos permiten un diagnóstico de los pacientes. Imagínense cuando nosotros tenemos microscopía a nivel de heces, nosotros sin dudar ningún tiempo podemos reconocer, por ejemplo, un huevo de un Cinaria SP, y lo ponemos, huevo de un Cinaria SP. Eso es un diagnóstico porque estamos diciendo que el paciente tiene un cinariasis. Ahora, lo mismo extrapolado acá, si yo veo una alteración de la biometría hemática o del extendido de sangre periférica, tengo que también colocar el diagnóstico laboratorial que tiene ese paciente. Y eso sí, he sido muy enfático, diagnóstico laboratorial. Ahora miren, vamos a hablar mucho de anemias normocíticas y ahí me voy a meter mucho también en esta parte de infecciones. Sí, van a haber ciertas tangentes, ciertas aristas en las que tenemos que recordar un poco de infectología, un poco de microbiología. Claro, sí, me están escuchando bien, así es, porque si tengo un paciente que tiene una metalo beta lactamasa, voy a tener una leucocitosis neutrofílica, una reacción leucemoide. Y si tengo un paciente que tiene una fasciola hepática, tendremos que ver una eosinofilia y puede que supere de los 1500 eosinófilos por microlitro, y eso se llama un síndrome hipereosinofílico. No sé si se dan cuenta cómo estoy yo recabando otras especialidades a partir de la biometría hemática. Miren lo que dice aquí endocrinopatías, me van a decir, doctor, ¿cómo pues algo de hormonas si estamos en el diplomado de hematología? Es que una de las mayores causas de anemia normocítica normocrómica, con reticulocitos normales o disminuidos, y con RDW, que es el Red Distribution White, amplitud de distribución eritrocitaria normal, es las endocrinopatías. Tengo muchos pacientes que tienen anemia, y miren, cuando las capacitaciones solo van dirigidas netamente a hematología sin esta integración de las otras áreas, fracasamos en los diagnósticos. A un paciente, les cuento así muy brevemente,
que tenía anemia normocítica normocrómica. ¿Saben lo que hicieron? Le dieron hierro oral. Como el hierro oral no funcionaba porque tenía una hemoglobina de 10 que le bajaba a 9, luego le subía a 11. ¿Qué hacía esta persona que le trataba? Le volvió a dar hierro, pero hierro parenteral, pensando que con eso iba a mejorar. Resulta que lo más básico, mis queridos estudiantes, es que tenemos que buscar las otras aristas para llegar al diagnóstico. Este paciente que tenía anemia normocítica normocrómica, al final de cuentas, tenía un hipotiroidismo. Y en las endocrinopatías, muchas de las veces, siendo un trastorno hormonal, en la que tenemos la T4 libre baja y la TSH alta, sin producción de anticuerpos antiperoxidasa, puede presentarse una anemia normocítica normocrómica. Miren cómo yo estoy correlacionando la hematología, la serie roja, con una endocrinopatía. Y eso es lo que vamos a hacer con ustedes. Imagínense, tenemos 6 meses en los que vamos a hacer un diagnóstico integral. Eso es lo que siempre queremos de nuestros estudiantes, que estén en la capacidad de dar una visión holística, de que les pongan el área que les pongan, puedan responder adecuadamente. Anemias macrocíticas megaloblásticas, esto es muy interesante. Miren, tenemos muchos pacientes que en algún momento de su vida comienzan a perder la conciencia, comienzan a delirar, comienzan a caer en una obnubilación, en una especie de demencia. Es lógico que este paciente se dirija al psiquiatra, porque obviamente está perdiendo su orientación autodialosíquica. Y resulta que en algún momento, como no funcionaban los tratamientos netamente psiquiátricos, yo propuse en algún momento pues, a mis colegas hacerle una biometría hemática. Y cuando le hicimos la biometría hemática, oh sorpresa, tenía una anemia muy profusa, más o menos de 6 gramos por decilitro de hemoglobina, con un BCM de 140, casi 140 femtolitros. Esa es una anemia macrocítica netamente megaloblástica. Y tenía los reticulocitos normales, ¿sí?, con un RDW aumentado. El momento que hicimos el extendido de sangre periférica, encontramos la famosa triada: neutrófilos hipersegmentados, macrovalocitos, cuerpos de Howell-Jolly, inclusive otros más, anillos de Cabot. Podemos tener algunas otras presentaciones de hallazgos en este tipo de anemia. Cuando medimos los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico, ¿qué creen que pudimos encontrar? Los niveles de ácido fólico totalmente normales, pero los niveles de cianocobalamina, o sea, vitamina B12, totalmente depletados. ¿Por qué razón? Porque solo la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 me da lo que se llama locura o demencia megaloblástica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que un diagnóstico de psiquiatría, miren lo que estoy diciendo. O sea, claro, a este señor casi lo mandan al hospital psiquiátrico porque dice, este señor comenzó a perder la razón, casi lo mandan a un lugar donde atienden a las personas que están con problemas o trastornos mentales, cuando el problema era netamente una ausencia, una deficiencia de la vitamina B12, de la cianocobalamina, y el trastorno era psiquiátrico. ¿Quién le dio la respuesta? El laboratorio. Eso parece algo bastante de ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo el laboratorio va a arreglar un problema psiquiátrico? O le va a dar, más bien dicho, la etiología de un trastorno psiquiátrico. El momento que a esa paciente se le dio la vitamina B12, la cianocobalamina, pues en ese momento comenzó a recuperar sus facultades, comenzó a tener orientación autodialosíquica, y en ese momento pues claramente la paciente pudo recuperar adecuadamente toda su orientación. Porque justamente solo la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 me da lo que se llama la afectación de los cordones posterolaterales de la médula ósea y al final una locura o demencia megaloblástica. Miren cómo aquí, por ejemplo, vamos a abordar temas así, anemias microcíticas muy importantes, especialmente las anemias ferropénicas. Las podemos ver en la biometría hemática como una anemia microcítica hipocrómica, y en el extendido vamos a ver una variedad grande, ¿no es cierto? Ustedes conocen microcitosis, hipocromía, ovalocitos, eliptocitos, células en cigarro, anulocitos y el perfil cinético de hierro. Pero lo importante que yo les he dicho a muchos colegas es que ese diagnóstico de laboratorio que nosotros tenemos que exportar cuando ya tenemos todos estos elementos y el perfil cinético de hierro, ese diagnóstico de anemia ferropénica no es suficiente para poder llegar a dar el macrodiagnóstico, porque la pregunta del millón es decir, ¿por qué razón tiene un paciente anemia ferropénica? Y les cuento así un caso. Por ejemplo, tuve un paciente que tenía Helicobacter pylori.
El Helicobacter estaba produciendo erosión, ulceración gástrica, y este paciente comenzó a sangrar poco a poco, y se fue formando una anemia ferropénica. En estos casos, como el que le estoy comentando, la causa de la anemia ferropénica no era darle, obviamente, una falta de hierro, porque el paciente no había comido hierro, sino porque el paciente estaba con una ulceración gástrica a causa del Helicobacter, que estaba sangrando poco a poco. Y entonces, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la solución? La solución es tratar ese Helicobacter, tratar esa úlcera, y el paciente deja de sangrar y ya se recupera esa anemia ferropénica. Miren cómo ahí reúno criterios de gastroenterología con hematología, o sea, la biometría y todos los parámetros que tenemos extendido, perfil cinético de hierro y el resto de herramientas que tenemos en el laboratorio son sumamente importantes. Tenemos anemias embolíticas, son bastante fáciles, les contaré que se hace en segundos el diagnóstico de una anemia hemolítica. Porque el diagnóstico de una anemia hemolítica por biometría hemática de manera general me dice, ustedes tienen anemia normocítica o macrocítica con reticulocitos elevados, es una hemólisis. Punto. Así de sencillo. Ahora, después tendremos que hacer otros pasos más, por supuesto que sí. Tendremos que hacer CUMS directo, por ejemplo. Si me sale positivo, será una anemia hemolítica autoinmune, y si me sale negativo el CUMS directo, tendré, por ejemplo, posibilidades de membranopatías, de déficit de enzimas o de déficit de la cadena de la globina. Pero como ustedes pueden ver, yo me puedo extender y puedo dar también un diagnóstico inicial, que es lo que tanto queremos que nuestros estudiantes hagan, que se quiten esa idea de que el profesional de laboratorio no está en capacidad de diagnosticar. Eso es falso. Todos estamos en capacidad porque tenemos las herramientas, porque tenemos la sangre, los líquidos, los fluidos, los líquidos biológicos, el microscopio, y eso es parte de nuestra profesión. Cada profesión tiene su competencia. Y nuestra competencia, obviamente, en laboratorio, a todas las profesiones a las que llegamos con este tipo de capacitaciones, es diagnosticar laboratorialmente. ¿Sí? Mire, aquí tenemos muchas causas de enzimas, esto es bastante interesante. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes que se ponen amarillos de vez en cuando. Les voy a contar el caso de una paciente que tenía mucha infección de vías urinarias. Entonces, para esta infección de vías urinarias, y ahí entramos en el uso irracional de antibióticos, microbiología, le daban un antibiótico que se llama trimetoprim sulfametoxazol, más conocido como sulfonamidas, Bacterol, Bactrim, dependiendo del país en el que estemos. Y cada vez que ella se tomaba este antibiótico, se ponía amarilla, ictérica. Entonces ella no entendía y más bien le tenía mucho miedo a sufrir de infecciones de vías urinarias, pero no tanto por el ardor al orinar, sino porque cada vez que tomaba las sulfas se ponía amarilla. Al final de cuentas, cuando nos contó este caso, ¿qué fue lo que pasó? Esta paciente tenía lo que se llama déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esto es una enzima que normalmente me permite el metabolismo de ciertas sustancias, pero cuando tenemos ausencia de esto, entonces no va a poder metabolizar y va a acumular todo eso, y la forma en cómo se presenta es una anemia hemolítica con CUMS directo negativo, porque es un déficit de enzimas. Mire cómo yo puedo hacer diagnósticos. Todo es diagnóstico. Entonces, al final en el diplomado ustedes van a aprender a interpretar, a correlacionar, a leer los extendidos, a leer médula ósea, pero al final la prueba de oro es exportar diagnósticos. Y como les digo, hay diagnósticos que fácilmente se ven en la biometría, otros necesito el dispersograma, el histograma, otros necesito el extendido, otros necesito más cosas, depende cada patología. ¿Sí? Claro, saber la fisiopatología, y tenemos también muchas inclusiones. Esto es un tema bien bonito que lo vamos a ver en los diplomados. Tenemos que ser expertos en la visión diagnóstica. Es decir, yo tomo el microscopio y si encuentro una inclusión, por ejemplo en eritrocitos, tengo que estar en la capacidad de decir, ¿es un cuerpo de Howell-Jolly? Y si es un cuerpo de Howell-Jolly y tengo también neutrófilos hipersegmentados y macrovalocitos, eso es una anemia megaloblástica. Si encuentro, por ejemplo, cuerpos de Heinz, los cuerpos de Heinz, ¿qué son? No es más que hemoglobina desnaturalizada. Puede ser que esté presente, por ejemplo, en algún déficit de enzima como el que acabamos de mencionar. ¿Sí? Puede que estemos encontrando cuerpos de Pappenheimer. Si encuentro cuerpos de Pappenheimer, que está de moda ahora los cuerpos de Pappenheimer, y la acumulación de hierro. ¿Por qué razón? Porque en América Latina tenemos mucha intoxicación por plomo. Nosotros pensamos que el plomo son las personas que trabajan en una fábrica de plomo y cosas así. No es así. El plomo está en el ambiente, el plomo está en todos lados.
Y resulta que nosotros podemos ver la intoxicación por plomo por biometría y por extendido de sangre periférica. Ahí nos ayuda mucho el extendido. ¿Por qué razón? Y eso estamos en un proyecto de hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo poder tener un tamizaje inicial de intoxicación por plomo? Porque vamos a encontrar estas inclusiones interesantes que se llaman punteado basófilo, el saturnismo que se llama. Y luego vamos a confirmar esto con la medición directa de los niveles de plomo en la sangre del paciente. Entonces, sí se dan cuenta cómo reúno todo, inclusive seguridad industrial, con la biometría hemática y el extendido. ¿Quién pensara que esta herramienta en el siglo XXI se iba a constituir tan vital para poder diagnosticar? Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es de serie blanca, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un resumen bien bonito para que ustedes sepan, para que ustedes vean que realmente es bien interesante todo esto. Entonces, miren, en serie blanca vamos a romper paradigmas. En serie blanca estamos acostumbrados a decir que solo conocemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los linfocitos y a los monocitos. Primer gran cambio, cuando nos enseñaban que había granulocitos y agranulocitos, esa clasificación realmente no es tan correcta como la pensábamos. Nos enseñaron que los granulocitos eran neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y nos enseñaron que los agranulocitos eran linfocitos y monocitos. Pues les cuento que todas las células en algún momento tienen gránulos. ¿Los monocitos tienen gránulos? Por supuesto que sí. Tienen gránulos azurófilos primarios e inespecíficos que tienen hidrolasa, mieloperoxidasa, fosfatasa ácida, pero están en forma de vidrio molido. Y en cambio los linfocitos van a decir, ¿tienen gránulos, doctor, los linfocitos? Cuando son linfos grandes granulares NK, por supuesto que tienen gránulos que contienen granzimas, lisocimas, perforinas. Y que tienen que ver mucho los grandes granulares con la inmunidad innata, es decir, aquella inmunidad que está dentro de las 96 horas después del ataque de un agente infeccioso. Y los linfocitos, en cambio, T y B, ustedes saben que son los que actúan en la inmunidad adaptativa. Entonces, ese es el primer cambio que vamos a tener. Todas las células que les he mencionado tienen gránulos. Pero hay otra cosa más. Hay otros leucocitos más que existen. No solo estos. Por ejemplo, en los monocitos, les pongo un ejemplo. Los monocitos, a nosotros nos han enseñado que el monocito aparentemente es una célula madura. Pues no es así. El monocito es una célula intermedia. Y recién una célula que realmente es madura es el macrófago. El macrófago que se va a los tejidos y que también en ciertas enfermedades autoinmunes, aunque no está eso escrito en los libros, podríamos encontrarlos en el extendido de sangre periférica. Miren qué interesante cómo cambia la visión de lo que estamos viendo, de lo que nos han enseñado. Por eso, uno de los axiomas, de los refranes, de las parábolas que nosotros estamos dando en el diplomado, es que hay que desaprender lo aprendido y reaprender los nuevos hábitos de la excelencia. Con eso queremos decir que hay muchos esquemas, muchos paradigmas que tenemos que derrumbar, pero obviamente con un fin y un propósito altruista, ético, académico, para que nosotros podamos entender y ayudar a nuestros pacientes. ¿Existen más leucocitos que los que les he mencionado? Por supuesto que sí. Hay osteoclastos. Nadie se acordó de los osteoclastos. Nadie se acordó de las células dendríticas presentadoras de antígeno. Nadie se acordó que hay linfos T, hay linfos B, hay linfos grandes granulares. Nadie se acordó que hay células cebadas. Entonces la clasificación de 5 leucocitos realmente ya quedó atrás. Todo esto vamos a ver en serie blanca. Eso es solo una pequeña pastillita para que ustedes sepan. Vamos a tener pacientes que tienen, por ejemplo, cantidades elevadas de leucocitos, por ejemplo, 56,000 leucocitos. Van ustedes a estar en la capacidad de decirme, doctor, al final esto es una reacción leucemoide por una metalo-beta-lactamasa, por una infección bacteriana. O me van a decir, doctor, esta elevación de estos leucocitos es por una leucemia granulocítica crónica. O es por una mielofibrosis post-policitemia vera, porque justamente cuando manejamos leucocitos tenemos que entender el origen, la evolución y cómo se comportan cuando tenemos determinadas patologías. Son términos muy importantes y aquí obviamente cuando veamos la progenie y la evolución de los glóbulos blancos también habrá muchas cosas que vamos a romper esquemas. Les pongo un pequeño ejemplo. A todos nos han enseñado la palabra mieloblasto. Entonces cuando decimos mieloblasto le relacionamos erróneamente con el primer precursor visible en morfología de los neutrófilos. ¿Saben cuál sería el verdadero nombre de esta célula? Sería neutrofiloblasto. Nuestros antiguos abuelos morfólogos nos enseñaban de esa manera y les cuento que no estaban tan equivocados.
estaban bastante acertados, porque la palabra mieloblasto quiere decir blastos de la médula ósea. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hemos acuñado erróneamente el término mieloblasto para ponerle solo en la línea de neutrófilos, cuando lo correcto debería ser neutrofiloblasto, promielocito neutrófilo, mielocito neutrófilo, metamielocito neutrófilo, callado neutrófilo y neutrófilo. En la otra serie, ¿qué deberíamos tener? Blasto eosinófilo, promielo eosinófilo, mielocito eosinófilo, metamielocito eosinófilo, callado eosinófilo y eosinófilo. Y en la siguiente, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener el blasto basófilo, el promielocito basófilo, el mielocito basófilo, el metamielocito basófilo, el callado basófilo y el basófilo. Miren, entonces hay términos que realmente están así. Hay una cosa muy importante, y es que ciertas células que encontramos en el extendido de sangre periférica, por ejemplo los linfocitos, que normalmente los vemos de un tamaño de 10 micras, con una cromatina gruesa, una relación nucleocitoplasmática bastante alta, los que siempre vemos. Mucha gente nos ha enseñado que esos son linfocitos maduros. Eso es totalmente incorrecto. Eso es totalmente incorrecto. E inclusive existen libros que lo describen así. Pero los tiempos van pasando y queremos romper paradigmas, pero con base y fundamento fisiopatológico, por supuesto. Esos linfocitos a los que yo me estoy refiriendo son linfocitos vírgenes. Y estos linfocitos vírgenes tienen una capacidad más o menos como de la célula tronco hematopoyética y por tanto pueden comportarse de diferentes formas. Por esa razón, las patologías realmente más complejas y las que tienen mayor variabilidad dentro de nuestro organismo son las leucemias y son los linfomas. Obviamente los linfomas tienen que ver mucho con esta estirpe de linfocitos, que ya vamos a ver que son los linfos anómalos, que cuando ya nosotros le podemos dar una inmunofenotipificación, se llaman células de linfoma, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer muchas cosas con la interpretación verdadera de los glóbulos blancos, las leucemias. Miren, aquí tenemos leucemias. Aquí viene una cuestión importante. Las leucemias agudas, para diagnosticarse de una manera general e inicial, realmente el diagnóstico no es difícil. Lo que yo necesito, y escúchese y entiéndase bien, para yo poder dar un diagnóstico inicial de leucemia aguda, yo necesito simplemente ver blastos. En la médula ósea, por supuesto, como nos dice la OMS, si se supera el punto de corte de 20% blastos, yo tengo una leucemia aguda. Y si tengo menos de 20% de blastos, es una neoplasia mielodisplásica, lo que antiguamente llamábamos síndrome mielodisplásica, ahora se llama neoplasia mielodisplásica, porque el término síndrome era realmente muy ambiguo. En cambio, el término neoplasia le da el carácter de importancia patológica de esta enfermedad. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que cuando ustedes, mis queridos profesionales de salud de toda América, encuentren en el extendido de sangre periférica, por ejemplo, 40% de blastos, automáticamente eso es una leucemia aguda. Solo existen dos posibilidades para yo ver blastos en la sangre periférica. O es una leucemia aguda o es una neoplasia mielodisplásica. Por supuesto, cada una con sus tangentes de dónde se originan, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Entonces, el diagnóstico inicial y que todos ustedes deben poner, si ustedes están en su turno de guardia y encuentran, por ejemplo, en el extendido de sangre periférica, 60% de blastos, automáticamente esa es una leucemia aguda. Que por supuesto hay que hacerle después un aspirado de médula ósea para comprobar que hay más de 20% de blastos en médula ósea, por supuesto que sí. Que hay que hacerle inmunofenotipos para dar estirpe, por supuesto que sí. Que hay que hacerle citoquímica, lógicamente. Y que hay que ver citogenética y molecular, claro que sí. Pero estamos hablando de la persona que llega a su turno de guardia a las 3 de la mañana con escalofríos, con fiebre, con epistaxis, con organomegalias, que está desesperada porque no sabe qué le pasa, y ahí están ustedes con la herramienta de la biometría hemática, el extendido de sangre periférica y los cambios que tenemos a nivel de los glóbulos blancos. Miren cómo este diagnóstico de leucemias agudas, realmente el inicial no es tan difícil como lo podríamos pensar. Y de la misma manera vamos a ver leucemias crónicas. En esos casos, pues, dependiendo qué es lo que vamos a ver, leucemias granulocíticas crónicas, que muchas veces, la mayoría de las veces, les cuento, los pacientes están andando tranquilamente, tienen una vida normal, y por ahí se fueron a hacer un chequeo, porque les pidieron en la empresa, en el trabajo, y ahí se descubre que tienen 300.000 leucos, y el paciente está caminando normal. Esas son las leucemias granulocíticas crónicas. Ya vamos a ver que estas leucemias granulocíticas crónicas
Ese es el verdadero término. Ya no se debería usar el término leucemia mieloide crónica, sino leucemia granulocítica, por la misma razón que le dije los de los mieloblastos. Entonces, en estas leucemias granulocíticas crónicas, una gran diferencia es que tengo una hiperleucocitosis con eosinofilia y basofilia y también con trombocitosis. ¿Por qué razón? Porque se estimula o se afecta una célula de arriba que era la UFC-G, unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, macrófagos y megacariocitos. Y claro, mediada ¿por qué? Por la tirosinquinasa. Por eso, ¿cuál es el tratamiento para ellos? Darle inhibidor de la tirosinquinasa. Vamos a tener leucemias crónicas, pero de estirpe linfoide. Otro de los grandes trastornos que nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar es las leucemias linfoides crónicas y también los linfomas. Miren, aquí hay una gran diferencia con las leucemias. En los linfomas nosotros tenemos un linfocito que ya no tiene la cromatina laxa ni fina como son los blastos, sino que tiene una cromatina a veces media convoluta, media gruesa, y es justamente porque ya no hay replicación de los cromosomas. Y justamente cuando ya no vemos eso, quiere decir que hay masas o zonas de cromatina, cromosomas muy replegados. A estos linfocitos se les llama linfocitos anómalos. Pero ¿cuál es el impacto inicial que debemos tener en todo lugar, en toda parte? Y eso después lo vamos a hacer con pequeños ejercicios. Es que cuando ustedes tengan, por ejemplo, un paciente pediátrico que tiene linfocitos más de 4.000, por ejemplo, un niño de 2 años, eso es completamente normal, porque los niños sabemos que tienen una curva de diferencia con el adulto. En el adulto nosotros tenemos los neutrófilos más aumentados que los linfos. En el niño no. El niño, por su misma razón de ser una población pediátrica, tiene más altos los linfos que los neutrófilos. Entonces en ellos no hay mayor problema. Pero cuando ustedes tengan, por ejemplo, un paciente de 48 años que llega a su consulta, que llega al laboratorio, que le toman sangre y en la biometría hemática ustedes encuentran linfocitos, por ejemplo, de 4.800, eso ya no es normal. Y ese cambio que ustedes parecería que no es significante, realmente le puede afectar al paciente. Causas de esto, a este fenómeno se lo llama linfocitosis B monoclonal. ¿Sí? No lo ponen en los laboratorios. Y si ustedes van a la literatura les va a decir, sí, las linfocitosis B monoclonal son menos de 5.000 y claro, obviamente más de 4.000 porque ese es el rango máximo 4.000 de linfocitos. Y por supuesto vamos a tener pacientes que tengan más todavía, 6.000, 7.000, 8.000. Esos pacientes prácticamente ya están con un problema o una evolución de leucemia linfoide crónica. Entonces ahí está el profesional del laboratorio que debe detectar este pequeño cambio, pero que realmente es de impacto para el paciente. Yo les cuento de alguna paciente que tuve hace muchos años, porque esto viene muy frecuentemente. Causas de linfocitosis B monoclonal no solo es evolución a leucemia linfoide crónica, sino que puede ser enfermedades autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, puede ser evolución a linfomas, pero esta paciente llegó con 4.200, 4.500. Nadie le hizo caso porque decían, pero la señora está bien, está caminando todo. Después de algunos meses ya volvió la señora y ya no tenía esa cantidad, ya tenía 5.200, 5.700, pero igual seguía ella activa y a veces decía que tenía ciertos momentos en que se sentía astenia, o sea, debilidad, un poco de letargia, pero nada más. Y después se desapareció, la señora volvió después de años con una leucocitosis total de 30.000 y linfocitos a expensas de linfocitos casi de 18.000. Eso era una leucemia linfoide crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo le detecto a esta paciente el momento que llega con la linfocitosis B monoclonal, puedo hacer algo. Recuerde que son vidas humanas. Por favor, aparte de todo lo que nosotros hacemos, ciencia, somos investigativos y científicos, tiene que ir de la mano. Porque el laboratorio salva vidas. Van a decir, pero ¿cómo, doctor? ¿Cómo salvo vidas si yo no voy a coger y le voy a hacer RCP a ese paciente y yo no le voy a poner el traqueotomo, yo no le voy a operar? Claro que no. Pero lo que hacemos en el laboratorio es diagnosticar. Si yo tengo un paciente que diagnostica un linfoma, ¿sí?, el médico le va a tratar como linfoma y el paciente va a tener una evolución favorable. Pero si yo no le pongo el diagnóstico que tiene el paciente, por ejemplo, linfocitosis B monoclonal, ¿qué va a hacer el médico? El médico no le va a tratar porque no tiene el diagnóstico correcto y el paciente se va a complicar e incluso va a fallecer. Esto es algo que va a cambiar en el diplomado, porque les vamos a dar las herramientas necesarias para que ustedes estén en la capacidad de tener visión diagnóstica. Exportar diagnósticos, como les he mencionado, y no me cansaré de hacerlo, hay diagnósticos más fáciles que otros.
Los diagnósticos fáciles los sabrán después de los 6 meses y serán de su rutina diaria. Y los diagnósticos medianamente y altamente complejos les daremos las herramientas para que poco a poco lleguen hasta buscar la etiología adecuada de esos pacientes. Vamos, por favor, con la serie plaquetaria. En la serie plaquetaria tenemos también muchas cosas importantes. Tenemos también la visión antigua de lo que nosotros utilizamos, las herramientas diagnósticas que nos enseñaron nuestros abuelos de coagulación, ¿sí? Todos esos morfólogos, esos maestros que teníamos de hemostasia primaria y secundaria, y vamos a ver realmente cómo son estas enfermedades. Estas enfermedades que ustedes ven aquí parecería ciencia ficción, un Bernard-Soulier, una enfermedad de von Willebrand, y créanme que los pacientes se presentan a diario con equimosis, se presentan con hematomas, y a veces las personas no saben canalizar exactamente esto. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, casos que he tenido de esto en Bernard-Soulier. Ahí es muy importante darle la importancia al profesional versus el equipo automatizado. ¿Qué es lo que sucede? Hay personas que todavía en el siglo XXI piensan que los equipos automatizados me dan diagnósticos, y eso no es verdad. El equipo el que ustedes deseen, mis queridos amigos, el equipo de química, el equipo de endocrino, el equipo de perfil array, el que ustedes deseen, me dan resultados. Resultados, me dice el resultado en el contador hematológico, plaquetas 16.000. Uy, es una cantidad bastante baja porque es una trombocitopenia. ¿Qué debo hacer yo? Entonces yo debo tomar la muestrita, le hago coloración Rae y visualizo en el microscopio. Efectivamente, si veo que toda la placa tiene esa cantidad de 16.000, 18.000, digo, es una verdadera trombocitopenia. Pero recuerden que podemos tener ciertos fenómenos como la pseudotrombocitopenia por ET, es decir, que hay tantos agregados que por la metodología, ¿no es cierto?, de impedancia eléctrica con enfoque hidrodinámico, al verle que tiene 50 agregados, le quita del contagio de plaquetas y por eso falsamente tengo una falsa trombocitopenia que se llama pseudotrombocitopenia por ETA. Entonces en esos momentos yo tendré muchas alternativas, por ejemplo el tubo celeste de citrato, en donde no hay este fenómeno, aunque hay ciertos casos de pseudotrombocitopenia por citrato, son más raros, pero sí los hemos visto. También tengo la opción de hacer plaquetas ópticas por citometría de flujo. Entonces si me da por impedancia 16.000 plaquetas, por citometría de flujo o plaquetas ópticas, me va a salir la cantidad normal, 300.000 por ejemplo. Y la última, la más valiosa, nosotros, el extendido de sangre periférica y visualizar que realmente hay muchos agregados plaquetarios. En ese momento, miren lo que les voy a decir, va a costar entender, sobre todo porque me van a decir, pero doctor, el equipo me costó muchos miles de dólares. Sí, pero esto de aquí que se llama nuestras neuronas, nuestro raciocinio, el área de Broca, la corteza cerebral, la protuberancia, el cerebelo, no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me ayuda mucho. Me da muchos paneles, tiene muchos algoritmos, pero al final el que da un diagnóstico certero, real y correcto es el profesional de salud, el ser humano, el Homo sapiens sapiens. Esa es una gran diferencia y tenemos que entenderlo bien. Entonces, el mejor ejemplo es este. Contador hematológico, 16.000 plaquetas, pero es por una pseudotrombocitopenia. Al final yo tomo, veo agregados plaquetarios, no ha sido verdad que tiene 16.000, tiene 300.000. El contador hematológico, los equipos me dan resultados. El profesional de salud me da diagnósticos. Miren qué importante. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque una vez sí, en verdad, tuvimos pacientes que venían con plaquetas de 12.000, de 16.000. Al momento que hicimos la visualización, el extendido realmente tenía baja las plaquetas. Descartamos púrpuras, descartamos PTT, descartamos SHU y al final nos fuimos obviamente por una cuestión muy importante que era visualizar muchísimas plaquetas gigantes. Todo el contador, todo el contaje que nosotros veíamos eran plaquetas gigantes. No había una plaqueta normal ni tampoco macroplaquetas. Eran plaquetas de más de 10 micros. Al final de cuentas, claro, era un síndrome de Bernard-Soulier. Recuerden que el síndrome de Bernard-Soulier es un síndrome de adhesión plaquetaria, donde está fallando la glicoproteína 1B95 y por tanto el paciente comienza a sangrar porque no se adhiere a la plaqueta. Entonces esto es bien interesante porque claro, el tiempo de sangría puede estar aumentado, las plaquetas van a estar bajas porque tiene plaquetas gigantes, pero los tiempos de PTTP van a estar intactos porque eso es hemostasia secundaria, los tiempos de coagulación. Entonces vamos a aprender no solo a ver estos trastornos de adhesión, de agregación, sino que también vamos a ver enfermedades que tienen que ver con los gránulos. Es también
raras y bien echadas al olvido las enfermedades que son por gránulos alfa, por gránulos densos, lo que se llama enfermedad de fondo común de almacenamiento. Entonces tenemos casos de esto, ¿no es cierto? Plaquetas pegajosas, por ejemplo, suena como ciencia ficción, pero realmente lo tenemos en nuestros países de América. Entonces miren qué interesante todo y los factores. Vamos a demostrar que para saber el modelo actual celular de la coagulación, tenemos que empezar por las bases de la vía extrínseca e intrínseca y la vía común. Realmente no ha cambiado nada, ¿sí? Simplemente que al nuevo modelo celular de la coagulación lo han dividido en 3 fases. Pero al final de cuentas los factores siguen ahí y tenemos que conocerlos a los factores. Tenemos que saber qué me expresa un tiempo de protrombina, el 1, 2, 5, 7 y 10. ¿Qué me expresa un TTP, un tiempo de tromboplastina? Todos los factores menos el 7 y el 3. Y así ir viendo cada uno de los cambios que tienen estos tiempos para de esa manera poder llegar a todos los diagnósticos que vamos a hacer con coagulación. Y ahí vamos a toparnos con la próxima área, que es banco de sangre, porque justamente trabajamos de la mano lo uno con lo otro. Y vamos también a derribar algunos paradigmas. Miren, vamos a hablar de trombofilias, ¿sí? Tenemos que hablar ahí de muchas, de plasminógeno, de plasmina, vamos a hablar de fibrinólisis. Vamos a entender cómo es realmente el proceso de la coagulación y cómo es el impacto del paciente cuando nosotros le exportamos un diagnóstico. ¿Cómo le podemos asesorar al médico para realmente saber que tenemos las herramientas y que le podemos decir, mire, su paciente me está saliendo aquí los tiempos de esta manera, en el extendido no veo nada inadecuado y podemos exportarle este diagnóstico como lo que les acabo de decir. Y claro, vamos a llegar también a coagulación intravascular diseminada, cuando prácticamente toda la hemostasia está realmente desequilibrada. Vamos a ver que también hay plaquetas bajas, trombocitopenia. Vamos a ver que aparte de cambios en la química sanguínea, vamos también a tener pues ciertas contradicciones de si hay o no el uso de heparina, porque hay un efecto contradictorio en la coagulación intravascular diseminada, niveles de fibrinógeno bastante bajos, hipofibrogenemia, y justamente cómo vamos a encontrar esos hallazgos nosotros en las pruebas de coagulación. Impactado, claro, con el resto de especialidades, porque a veces los pacientes que tienen coagulación generalmente son pacientes que van a UCI. Entonces, ustedes saben que el paciente de UCI es un paciente bastante complicado, bastante delicado, y ahí nosotros tenemos que entender la fisiopatología, cómo las pruebas de laboratorio se comportan y cómo yo puedo realmente decir esto sí es correcto, esto no. Cuando, por ejemplo, exportar un diagnóstico de SID, un diagnóstico de hepatopatía leve, grave, entre muchas otras más. Recuerden que tenemos muchísimo que aprender, eso por ejemplo, en la parte de lo que es coagulación. También tenemos nuevas pruebas de coagulación que les vamos a indicar, pero que lamentablemente no están implementadas en nuestro país y tenemos que hacer justamente esas gestiones con nuestros líderes de servicio para fomentar las actualizaciones. Y recuerden que la actualización no solo es de automatizados, sino la actualización de capacitación. Eso también es control. Eso también es capacitación al personal para que podamos reducir la observación dependiente y mejorar nuestros diagnósticos. Y finalmente, mire, vamos a tener banco de sangre. Sí, en banco de sangre hay un sinnúmero de parámetros y de tópicos que vamos a ver. Entre los principales vamos a analizar sistema ABO de una manera bastante profunda, de una manera con un impacto clínico laboratorial. El sistema asociado al ABO, mucha gente dice, no, yo no lo conozco ese. Por ejemplo, ahí tenemos el sistema H, el sistema I, el sistema O, el sistema Lewis. Miren qué interesante, ¿no es cierto? El Bombay, por ejemplo, o H. Y eso ya vamos a recalcar después en unos pequeños segundos. También vamos a hablar del sistema RH, pero el sistema RH como tiene que ser, porque nos han enseñado que el RH simplemente si tiene antígeno D es RH positivo, si no tiene antígeno D mayúsculo es RH negativo y se acabó el RH. El sistema RH tiene 55 antígenos. El sistema RH puede tener el DU, puede tener muchas variaciones, y eso obviamente cuando veamos anticuerpos irregulares, que son otros sistemas eritrocitarios, vamos a ver el real impacto clínico de esto. Miren que hay ciertos sistemas eritrocitarios, anticuerpos irregulares, que pueden tener implicancia con otro tipo de patologías. Les voy a mencionar uno. Tenemos un sistema eritrocitario llamado DUFI, cuya nomenclatura es FY. ¿Qué tiene que ver este sistema DUFI? Por supuesto, cuando hacemos las pruebas pretransfusionales, nosotros tenemos que ver que obviamente no haya interacción de antígeno-anticuerpo, por supuesto que sí, pero hay otro impacto de esto. ¿Y saben cuál es?
que, por ejemplo, en el DUFI residen los receptores de Plasmodium vivax de malaria. Imagínense lo que es eso. Cómo un banco de sangre, cómo hallazgos de banco de sangre pueden tener relación con parasitología, especialmente de los protozoarios, como este apicomplexa que es el Plasmodium. Entonces, claro, imagínense si es que alguien tuviera un fenotipo FYA menos, FYB menos, o sea, no tiene ninguno de esos alelos, este sería uno de esos casos de resistencia a la malaria. Entonces, si ven cómo hablo en este momento yo de parasitología, me van a decir, doctor, pero estamos en el diplomado de hematología, es justamente eso. Lo que queremos demostrar es que todas las áreas, lo que ustedes me presenten, todas absolutamente me van a dar la respuesta de otras especialidades. Entonces, yo voy a encontrar en banco de sangre ciertas respuestas que quizás la parasitología no me comprendía. Tal vez hay un paciente que realmente estuvo expuesto al Anopheles hembra, este Anopheles hembra tenía el esporozoito, inyectó el esporozoito en el paciente, siguió su ciclo, pero como él tiene un DUFI, FYA menos, FYB menos, o sea un fenotipo negativo, va a ser resistente a la malaria. Y así tenemos otros casos de resistencia a la malaria, como por ejemplo la anemia drepanocítica. ¿Por qué razón? Porque claro, como los drepanocitos, por la sustitución del ácido glutámico por la valina en la sexta posición de la hélice beta, me forman polímeros que le dan a ese eritrocito una forma de hoz, una forma falciforme, ya no hay la oxigenación adecuada y por tanto se forman los famosos drepanocitos o células falciformes. Entonces imagínense cómo la correlación tiene que ser muy importante. Aquí en banco de sangre un cambio muy importante que todos tenemos que aceptar y que no se encuentra en los libros, ni siquiera en el ABB, y no porque no lo hayan analizado, sino porque a veces arrastramos ciertas cosas del pasado y las creemos que todas son verdad. Y una de esas es que nosotros afirmamos que el ORH negativo es el donante universal. Pues puede ser, si fuera un donante universal, y yo le doy el ORH negativo a toda persona de este mundo, significaría que todos deberían responder bien y no habría ninguna reacción transfusional. Pero resulta que existen pacientes que se llaman los Bombay. Si yo le doy un ORH negativo, que aparentemente es el donante universal, a un paciente Bombay, ¿qué creen que pasa? El ORH negativo tiene antígeno H. Ojo, porque a veces nos han enseñado que el grupo O no tiene antígeno, eso es falso. El grupo O tiene antígeno H o sustancia H. Y el Bombay, que es el receptor, tiene un anti-H, porque el Bombay no tiene ningún antígeno, ni siquiera el H. Por tanto, él va a crear un anti-H. Cuando se cruza el H del ORH negativo con el anti-H del Bombay, se produce una reacción hemolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy un ORH negativo a un paciente Bombay, lo mato. Por tanto, ¿es el ORH negativo el verdadero donante universal? Y eso vamos a hablar. ¿Cuál es el verdadero donante universal? Para eso tenemos, claro, que entender primero el ABO, el sistema asociado al ABO y los 55 antígenos del RH. Tenemos que entender qué significa un RH null. Una sangre dorada que es muy parecida al Bombay, pero que en estos casos no tiene nada de antígenos del RH. Esos son casos también muy contados a nivel mundial. Entonces la conjunción de un Bombay con un RH null realmente nos diría que es el verdadero donante ideal universal. Todo esto lo vamos a ir viendo. Si ustedes se van fijando, hay muchas cosas que tenemos que conversar. Así que para mí es un placer haberles dado esta pequeña pastillita, una pastillita bastante científica, pero siempre con esa parte práctica, con ese impacto clínico laboratorial que realmente nos diferencia y que nos hace enseñarles y demostrarles que ustedes están en la capacidad de poder exportar diagnósticos, de salvar vidas. ¿Cómo? Exportando diagnósticos correctos. Porque si el profesional de laboratorio exporta diagnósticos correctos, el médico tratará correctamente esos diagnósticos. Pero si el profesional de laboratorio da un diagnóstico incorrecto, o mucho más aún, algo peor, no emite ningún diagnóstico, ese paciente nunca va a tener la terapéutica adecuada. Ustedes hacen la diferencia. Nosotros estamos aquí para brindarles esas herramientas. Sean bienvenidos todos y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Naén y gracias a todos los profesionales de América que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias.
Así que pues bueno, ya vieron un poquito esta pastillita de información que tuvimos hoy con el doctor. Y pues bueno, esto es una parte de todo lo que vamos a tener en nuestro diplomado. En 6 meses lo vamos a desarrollar. Gracias a todos los que están escribiendo en el chat del YouTube. Estamos muy emocionados. Vamos a responder todas sus preguntitas. Muchas gracias. Si quieren más información y quieren conversar con uno de nuestros asesores, les vamos a contactar por interno. Así que por acompañarnos este día, estamos muy contentos. Sigan compartiendo esta información. Si no lo vieron hoy que está en vivo, pues va a quedar grabado también y lo van a poder revisar. Así que el día de mañana también los esperamos y pues bueno, les vamos a hablar sobre los costos, les vamos a hablar sobre la metodología, cómo está la plataforma, hasta cuándo está la preventa. Ojo, tenemos un costo de preventa que solo es hasta el 8 de marzo. Así que si tú ya quieres separar tu cupo, comunícate por interno, déjanos esta información y con gusto nosotros nos ponemos en contacto contigo. Queremos que estés totalmente informado de cómo va a desarrollarse este evento y pues bueno, el día de mañana vamos a terminar con los demás temas que vamos a ver y también es muy importante que ustedes se lleven esta información que va a ser súper útil. Queremos que formen parte de nuestra primera cohorte del diplomado de hematología clínica desde Ecuador. Estamos exportando este conocimiento y queremos que nos acompañen de todos los países que nos están escribiendo. Bienvenidos, un saludo a todos. Bolivia, Perú, México, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana. Sabemos que tenemos muchos seguidores de esos países y estamos muy contentos. Así que les esperamos el día de mañana, 7 de la noche, hora de Ecuador. Y por favor, sigan compartiendo esta información que es súper útil para nosotros. Hasta la próxima.